Yo no soy periodista, no soy entrevistador, pero se hace lo que se puede. sí. Tú, que alumbras mis mañanas como el sol. Ahí vas a ver ahorita. Que pintas de esperanza y de color mi corazón. Le vas a cuál cámara él tiene Viniste que... como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Aunque yo te pregunte, El peso de mi pues, angustia, miro hacia allá. quitaste con ternura, exactamente. y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu Ya salió. fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas. Entonces, te vas el fin de semana para qué. Sí, estoy yendo los fines de semana. Ya encontramos apartamento. ¿Ya? Y ya no, ya toca ir a hacer la mudanza. ¿A dónde? En las... no, Tú, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección. Vida nueva, mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. No, 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 tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Ya no más, tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más, no más. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa, presentado por la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11 a 28, en Ciudad Berna. Esta noche tengo un invitado muy especial, Andrés Sánchez, quien es hijo, de alguna manera, de esta iglesia, y en esta noche le haré una entrevista muy importante, porque él es historiador, así que la charla va a ser muy amena, muy educativa y a la vez también muy iluminadora. Bueno,
Siempre que tenemos un programa, acostumbramos dirigirnos a Dios en oración, el cual es el centro de todo lo que hacemos. Por eso en este momento vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por el día que ha culminado y por esta noche hermosa que podemos estar aquí en tu casa, específicamente en nuestra sala virtual, para tener contacto con todas las personas, no solamente de Colombia, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de México, y de aquellas personas que nos dicen que permanentemente están viendo y escuchando este programa. Gracias porque nos ayudaste, nos cuidaste, y en esta noche pedimos tu maravillosa bendición para su programa Junto a la Mesa. Esta noche el título de este programa es El Evangelio y la cultura, o las culturas. Y yo quiero en esta oportunidad referirme a un texto bíblico que nos sirve de alguna manera de base, y está en Deuteronomio, una palabra medio rara para algunos, pero Deuteronomio sencillamente significa segunda ley, porque es como un recorderis y un recuento de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Dice en el capítulo 1 de la segunda ley, es decir, de Deuteronomio, versículo 28. Los 12 espías que envió Moisés para reconocer la tierra dijeron: ¿en dónde nos estamos metiendo? Nuestros hermanos nos han desalentado diciendo: la gente es más grande y alta que nosotros. Las ciudades son gigantescas y están fortificadas. También hemos visto a los gigantes. Entonces yo, Moisés, les dije: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, así como todo lo que hizo ante los ojos de Egipto. Y en el desierto también. Allí ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre carga a su hijo durante el camino hasta que llegaron a ese lugar. A pesar de esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, quien fue delante de ustedes durante todo el viaje para buscarles un sitio donde acampar. Lo hizo a través de un fuego o de una columna durante la noche y en una nube durante el día, para mostrarles el camino que debían tomar. El Evangelio y la cultura es un tema emocionante, porque la historia de este gran pueblo llamado el pueblo de Israel comenzó con el llamado que Dios le hace a un hombre llamado Abraham desde Ur de los Caldeos. Así que desde Ur de los Caldeos comienza esa bella historia, hasta que vemos la historia ya de una manera diferente cuando ellos se convierten en esclavos en el famoso y antiguo imperio egipcio. Ellos se han multiplicado tanto y tanto que se han convertido en una amenaza para el imperio, pero era la mano de obra barata que tenía el faraón. Y todos nosotros conocemos cómo Dios utilizó a Moisés para sacarlo de la esclavitud con señales, con prodigios y con milagros. Ahora estaba frente a ellos la tierra prometida, y fueron 12 espías enviados para reconocer la tierra. Y cuando llegaron a esas ciudades amuralladas y a esos pueblos que eran ya pueblos que se habían desarrollado según la cultura de la época, dijeron: ¿en qué nos estamos metiendo? Estas ciudades son enormes, las tienen fortificadas, y además de eso, esos hombres miden como 2 metros. Así que, ¿qué vamos a hacer?
Y hablamos del Evangelio y la cultura. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de Dios de libertad se dio en medio de una sociedad muy compleja, donde el Dios de la libertad quiso redimir a esos esclavos. Y en esa cultura politeísta donde ellos se habían convertido de alguna manera también en adoradores de muchos dioses. Es más, cuando salieron de Egipto llevaban en su equipaje muchos ídolos. Y es así como Dios les muestra lo que llamamos en la Biblia la tierra prometida. Ellos se acobardaron, se llenaron de miedo, y el Señor les dice: no tengan ustedes miedo, no se asusten, porque el Señor va delante de ustedes. Él peleará con ustedes, así como lo hizo en el desierto. Ustedes vieron, y me encanta esta imagen, ustedes vieron cómo Dios los cargaba como un hombre carga a su hijo durante el camino hasta que llegaron a este lugar. Me encanta esa figura del Dios Padre que carga a sus hijos. Y es por eso que el Evangelio se ha diseminado en todo el mundo, aún hasta China, de la cual vamos a hablar esta noche. Y por supuesto que el Evangelio se ha abierto campo en medio de todas las culturas. Nosotros conocemos en parte nuestra cultura americana, pero esta noche vamos a conocer una de las culturas milenarias, misteriosas e interesantes. Y tengo conmigo a Andrés Sánchez. Andrés Sánchez, desde los 6 hasta los 12 años, asistió a esta iglesia. Luego se fue con sus padres a Tunja, regresó y estuvo más o menos entre los 12 y los 16 años. Y bueno, yo pues tengo pocos recuerdos, pero sí, cuando le vi, me acordé de su imagen. Él terminó en China, casado con una hermosa joven a quien tuve la oportunidad de casar hace 20 días, Bueno, más o menos, 20 días allí en Cota, en una bella ceremonia. Y en esta noche yo les quiero presentar a Andrés. Andrés estudió historia en la Universidad Pedagógica de Tunja. Él igualmente pues habla 3 idiomas, el español, el inglés, y está ahí bregando con el mandarín. Va en el 3er nivel. Él me cuenta que es un idioma muy complejo, pero bueno, ya se puede comunicar, y básicamente él es profesor en China de historia. Y al regresar en el tiempo de la pandemia, yo los iba a casar el año pasado, pero la boda se postergó. Fue hasta este año que él pudo finalmente casarse con Lorena, y su intención es que tan pronto pueda regresa a China con su esposa. Mientras tanto está trabajando con la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente en nuestra localidad de Antonio Nariño. Andrés, danos un breve saludo, escucharemos una canción y de una vez vamos al grano. Claro que sí, pastor. Muy buenas noches a todos y a todas. Como lo dijo el pastor, mi nombre es Andrés Sánchez. Estoy muy feliz de estar en este programa esta noche. Quiero compartir con ustedes un fragmento de mi experiencia viviendo en China. Viví alrededor de 3 años en China y quiero compartirles mis vivencias y mis experiencias en China. Muy bien, gracias Andrés por haber aceptado la invitación. Este es un programa ameno, la gente lo ve mucho y después lo comparte a veces ya a la hora
Hay más de 500 personas lo han replicado, así que va a ser muy interesante. Vamos a adorar al Señor con esta bella canción y arrancamos. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Con tus palmas somos libres, una generación que Canta tu gracia. tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. A la mesa. Para los que se están conectando en este momento, yo anuncié que está conmigo y está con todos nosotros Andrés Sánchez, un historiador de la Universidad Pedagógica. Y en esta noche, Andrés, me da mucha alegría que estés en nuestro programa y queremos tener esta charla. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es tu profesión? Cuéntanos cuándo viajaste a China, por qué decidiste ir a China,
y cuál fue tu experiencia. Ok. Bueno, primero que todo, buenas noches, pastor. Para resolver la primera pregunta, estudié historia. Estudié historia en el pregrado, también una maestría en historia posteriormente. En la misma universidad. En la misma universidad. Presenté un trabajo de grado de historia para pues, tener algunos conocimientos básicos de investigación. ¿Cuál fue tu tesis? Hice una tesis sobre la historia de este país, de Colombia. Hice una tesis específicamente sobre las familias que buscaban techo, buscaban hogar en los años 60. Entonces hice toda su historia y fue muy curioso encontrar que se volvieron un movimiento social. Y hoy en día son una organización robusta que sin ánimo de lucro, que le da familia, que le da casas a las personas que no la tienen. ¿Cómo se llama esa organización? Senapro. ¿Cómo? Senapro, la Central Nacional Pro Vivienda. Ah, ya, qué bueno. Sí. Ese fue el trabajo, incluso la tesis fue pues, muy bien recibida. Estoy esperando para publicar un libro. Entonces eso sería para responder el tema de qué estudié. Estudié en la ciudad de Tunja, en la Universidad UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y el viaje a China realmente vino por sí solo. No lo busqué, no estaba como buscando irme del país ni nada. Simplemente tenía a mi novia, ¿sí? Estábamos muy enamorados, incluso estamos muy enamorados hoy en día también. Y ella me hizo la propuesta de irnos para China. Ella presentó una entrevista. Y las posibilidades de que ella pasara la entrevista pues no eran muy altas, ¿no? Pero ese día nos vimos con ella y ella me dijo, pasé la entrevista, nos vamos para China. Y pues... ¿Qué estudió tu novia? Ahora tu esposa. lenguas modernas. ¿Qué idiomas habla ella? Lorenita habla alemán, inglés, portugués, español obviamente, y también mandarín está ya. Qué bien avanzado. bueno, qué bueno. Para continuar entonces, ese día me dijo, nos vamos para China. Y yo, pues, muy escéptico, ¿no? Porque mi conocimiento de lo de China era simplemente lo que había estudiado en historia y no era mucho, porque no hay muchos estudios orientales que se hagan desde Colombia. Entonces yo como que le dije, bueno, sí, pero no, realmente no lo teníamos como pronosticado ni era muy probable. Pero con el paso del tiempo empecé a ver que sí, que todo se estaba dando y que ella ya estaba listando viaje y que sí, efectivamente había pasado la entrevista. Y bueno, se fue. Entonces, y a los 3 meses o 2 meses y medio viajé yo. Cuando llego a China, la primera impresión que tuve, yo creo que eso fue a finales del año 2018. La primera impresión que tengo es que es un universo totalmente diferente. Desde la comida, desde obviamente el idioma, no entendía absolutamente nada. También la arquitectura, las personas, el modo de relacionarse, la cultura diferente. O sea, me sentía como en el lugar equivocado. Esa fue la primera impresión durante muchos meses, hasta que poco a poco el cerebro va asimilando que estás no solo en otro país, sino en otro continente, al otro lado del mundo. Esa sería como la primera impresión, pastor. Muy bien. Interesante, Andrés, porque realmente un colombiano llegar a un universo tan grande, a una cultura tan diferente. Son muchas cosas las que se conjugan en China, su historia, sus mitos, sus tradiciones, su politeísmo, pero también de pronto eso que uno supo en determinado momento que era una sociedad muy rural, que había mucha pobreza. Pero cuéntanos, háblanos un poco de la revolución socialista y de la figura de Mao Zedong. Ok, bueno, para darles una introducción sencilla
de lo que sucedió en China, tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, donde todo estaba transformándose en el mundo y los grandes bloques de las superpotencias estaban disputando el mundo. Entonces, por un lado, pues tenemos a los países aliados y por el otro lado tenemos la Alemania nazi, ¿sí? Con sus aliados japoneses. Entonces China pues está en medio de toda esta confrontación, no está parte de esto. También en China estaban pasando muchísimas cosas. Y resulta pues que Mao Zedong estaba tratando de tomarse el poder en China. Y la Segunda Guerra Mundial es lo que le ayuda a él a tomarse el poder en China totalmente. Para el año 1950, con la finalización ya de la Segunda Guerra Mundial, Mao Zedong pues ya yace con el poder total sobre China. Era un campesino, ¿no? Y él era un campesino, sí, pero tenía un gran baluarte que entendía a su gente y entendía que China, al ser un país rural, tenía que girar hacia el campo, obviamente. Y al mostrarse como un igual con los campesinos, pues tuvo mucha aceptación, demasiada aceptación, incluso hoy en día es muy venerado, me atrevería a decir. Pero para continuar, yo diría que en 1950 se declara la República Popular China, la China comunista que conocemos hoy en día, y nace el Partido Comunista Chino. Entonces, desde ese punto como tal, China se transforma y empieza a transformarse en todos los sentidos. Hay varias revoluciones dentro de esa revolución armada en la cual sacan a los japoneses, y no solo a los japoneses, sacan a una junta militar hacia Taiwán. Entonces, al sacar esta junta militar hacia Taiwán, pues China resignifica toda su historia y resignifica, yo me atrevería a decir que su cultura también, porque hay una revolución cultural fuerte, donde se cierran muchas de las universidades y se hace una mirada hacia el campo. Después de eso vienen varias cosas y vienen varias prohibiciones fuertes, prohibiciones de su legado milenario y prohibiciones también de las prácticas que ellos tenían como un poco de intelectuales. Se prohíben varios libros, se prohíbe toda la información que viniera de Europa, incluso de Occidente. Se empieza a cerrar el mundo China, más de lo que había estado cerrado anteriormente, pero aquí empieza como un régimen más celoso. Muy bien, y desde luego que una de las cosas de China son sus dinastías. ¿Qué ocurre con ese choque? Que como tú dices, fue un choque en todo sentido, y esa dinastía que fue por mucho tiempo, ¿qué pasa con esas dinastías en China? La historia de las dinastías en China es muy curiosa porque siempre habían estado en guerra con los mongoles. Es como que trataban de expandirse hacia el norte, pero los mongoles siempre los replegaban hacia Beijing. Para la época de Mao, siento que lo que sucedía era que la junta militar que te comenté anteriormente estaba en cierta tregua con la dinastía en ese momento y con el emperador en ese momento. Estaban en un cierto feudalismo ecuánime, en el cual ellos estaban cómodos ambos, la junta militar que existía y la dinastía que estaba en ese momento. Pero como los campesinos, de alguna manera, se toman el control de China, declaran la famosa marcha, ¿no? Sí, hacen una marcha roja y declaran pues China popular como tal. Se rompe esa tregua que tenían. Y prácticamente el emperador y todo su simbolismo, la simbología también de la ciudad prohibida, que es una ciudad gigantesca donde cualquier persona puede buscar la historia de la ciudad prohibida y por cientos de años o miles. Dice que es bellísima, ¿no? Es hermosa, pero demuestra que el emperador prácticamente no era un ser humano. O sea, hay una connotación hasta divina de esa familia como tal. Era un dios para ellos. Sí, creo que no podían ni verlo, es más, o sea, y no sé, podía tener muchas concubinas, o sea, eran una serie de tradiciones complejas de entender para nosotros, Claro. pero que estaban muy vigentes allá. Muy bien. Después de Mao, desde luego,
viene otro hombre importante. ¿Qué ocurre después de Mao y luego con el actual presidente para ir cerrando esa parte? Claro que sí. Hay varias cosas que suceden con China después de Mao. Y el presidente que lo sucedió, Chiang Kai-shek, él trata de abrir China un poco más al mundo. Entonces, hay una oración popular, un refrán popular en China que dice que no importa que el gato sea azul o rojo, lo que importa es que el gato Cace ratones. Sí. Entonces, en ese momento se plantea para China una China dos sistemas. Al interior de China, el socialismo, que pues ya muy conocido, y hacia el exterior, capitalismo. Y un capitalismo sobre todo económico. O sea, aunque iban a pretender ellos, desde ese momento, el control del mercado mundial. Es decir, ese es el comienzo de lo que hoy se llama a China como la fábrica del mundo. Pero podemos decir que comienza ese proceso ya después de Mao, porque aunque hay una revolución y hay una serie de cambios, pero China continúa siendo pobre. Es complejo. Bueno, después de Mao Zedong, la población venía de varias cosas, de varias hambrunas, de guerras, como Sí. lo dijimos anteriormente. Venía de muchas catástrofes fuertes. Con Mao hay avances, pero China nunca logra una estabilidad con Mao. Primero porque el comunismo es radical y el comunismo donde China se cierra al mundo no conviene, no se dan cuenta que no les conviene ni económica ni políticamente, porque también adquieren muchos enemigos políticos. Entonces el presidente que lo sucede, al ver todos esos errores como tal, replantea todo, un socialismo más laxo y un capitalismo hacia el exterior. Muy bien. Bueno, tú como historiador, Andrés, en la Biblia dice que uno no puede ser tibio, sino frío o caliente. La filosofía socialista tiene unos postulados desde Marx radicales que se aplican en Rusia, en la Unión Soviética. Y el capitalismo, pues es básicamente lo opuesto y es la gran crítica de Marx. ¿Cómo tú ves como historiador ese aspecto de que ellos allá son socialistas, pero hacia el exterior, hacia el mundo, ellos se dan cuenta que el capitalismo es lo que les puede dar el desarrollo y de alguna manera a través de esos 1.000 y pico de millones, esa mano de obra como hormiguitas, pueden conquistar al mundo a través de esa mano de obra barata? ¿Cómo tú como historiador ves eso? Muy buena pregunta, pastor. La verdad yo pienso que los postulados comunistas como tal, la filosofía comunista como tal, es simplemente eso, filosofía. Y en los libros es muy fácil ver la teoría, todo el tema, pero la práctica es muy diferente. Y resulta que en el mundo realmente nunca se ha llevado a cabo ningún proyecto así tal cual. Tenemos varios ejemplos de intentos de socialismo, comunismo, pero me atrevería a decir que son fallidos. Son fallidos y me atrevería a decir que lo que se ha exportado al mundo ha sido el modelo soviético, que es un modelo dictatorial. Es un modelo soviético donde es dictatorial, es un modelo donde también el Estado coge todos los recursos del país y los centraliza de una manera que no permite que exista ningún tipo de igualdad, democracia. Y creo que esa tal llamada naturaleza humana sale a flor de piel en esos intentos de llevar a cabo una filosofía comunista. Creo que todos los intentos que han habido han sido fallidos por cómo lo han exportado. Claro. Bueno, la conversación personal que tuvimos, tú me hablaste de la China profunda y la otra China, ¿cómo es que se llama?
La franja Hay una franja, sí, la franja económica que es... o como la franja del dragón. la cortina del La franja del dragón y la China profunda. Háblame un poco de esas dos Chinas. Claro que sí, pastor. Para retomar, entonces, yo considero que mucha gente tiene una idea errada de China. Cuando uno llega a China, pues le venden el sistema comunista, socialista, etc. Pero yo no creo que sea una China de dos sistemas. Es una China y un único sistema, el sistema capitalista. No hay más. Que han utilizado toda la simbología del comunismo, toda la simbología del color rojo, todo esto. Pero no veo ningún aspecto socialista en esa sociedad, ninguno. Veo que es un capitalismo de Estado, un capitalismo donde el Estado distribuye todo a su acomodo y el Estado pues usufructa todo. También veo que China tiene varias vertientes donde se nutre, pero es un poco doble moral lo que manejan, es un poco doble moral. Y también China tiene en varios aspectos un tema de imperialismo también, porque a todos los países del sudeste asiático les tiene una presión económica muy fuerte. También hay mucha discriminación hacia personas de países del sudeste asiático, Tailandia, Laos, Vietnam, etc. Entonces siento que son un poco, que manejan ese tema de la doble moral. Por eso te decía que ni socialismo ni comunismo, o sea, es un capitalismo al estilo chino. Muy bien. Y entonces en esa China profunda, la experiencia rural y lo que ellos viven, digamos, ¿cómo viven los chinos de esa parte profunda? Entonces tenemos, para entenderlo un poquito mejor, tenemos un país como China que más que ser un país en su geografía parece un continente. O sea, tiene una extensión gigantesca. Y para hablar de China tenemos que hablar de todas sus provincias que son inmensas, que por ejemplo la capital puede llegar a tener fácilmente 31 millones de habitantes, como es Beijing. La segunda ciudad más grande, como es Shanghai, puede tener 26 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de proporciones inmensas de población, proporciones inmensas de territorio. También donde entendemos que es gigantesco todo allá, o sea, es gigantesco. Y la población total está sobre los 1.400 millones de habitantes, que es increíble. No, si es decir, que esa franja del dragón es toda la parte industrializada. Toda la parte industrial. Entonces, para resumirlo, tenemos la parte que es frontera con Japón y con las Coreas. Entonces, esa parte está Beijing en el norte, Shanghai, está también Shenzhen y abajito Hong Kong. Entonces, si vemos esas ciudades en la parte oriental de China, la parte más oriental de China, vemos que esa parte es la parte desarrollada, industrializada, rica, tecnológica, que mueve al mundo. Incluso en 1972 ellos crearon una ciudad de cero, que es Shenzhen, y la crearon con el único propósito de que dominara todo el mercado de la telefonía en el mundo. Y lo lograron. Shenzhen ahorita domina todo el mercado de la telefonía en el mundo. Allá es en el iPhone. Todo. Y lo increíble es que ya no hacen copias malas, como se nos vende que todo lo chino es malo y copias. Están haciendo réplicas ahora. Una réplica significa que tú ya no vas a poder diferenciar cuál es el original y cuál es la réplica. Tremendo. Así exacto va a ser. Claro. Y esa China rural, ¿cómo tú la ves? Y la otra parte, entonces hablamos de la parte más oriental y la parte occidental, la parte que tiene su frontera con Mongolia, con Rusia, Uzbekistán, toda esa parte me atrevería a decir que es una parte más olvidada de China, es una parte más olvidada, es una parte rural, profundamente rural, artesanal, y es una parte de China que si tú vas a esos lugares, sientes como si viajaras en el tiempo 30 años. Tremendo. Hacia el pasado. Y las es decir, que allá hay pobreza. No, totalmente.
familias muy humildes, familias que todavía tienen prácticas del cultivo del arroz muy artesanal, familias que... Cocinarán con leña. Me atrevería a decir que si no cocinan con leña, también utilizan algunos otros métodos, pero no, el servicio eléctrico tampoco es muy bueno, de agua potable me imagino que también muy precario. No he estado en esa parte. Con mi esposa hicimos un viaje al centro de China, que es lo más occidental que hemos estado de China, la provincia de Hunan, y ahí ya se sentía esa China profunda, esa China rural, esa China artesanal. Igual viven bien, pero a comparación del desarrollo de las principales 4, 5, 6 ciudades de China que están en esa franja que te digo, es abismal, porque en Shanghai, por ejemplo, que es una de las ciudades más desarrolladas de China, sientes como si estuvieras en el futuro. O sea, ahí la Perla, que es la torre más alta, es con el diseño de una nave espacial. Y el restaurante que queda en la Perla es giratorio. Claro. Entonces es el lujo y el confort y la exuberancia en su máximo nivel comparado con la parte occidental, que es lo más artesanal. Claro. De todo. A ver, Andrés, se dice mucho que el gobierno chino lo controla todo. Por ejemplo, los medios de comunicación, las redes. ¿Y cuáles son las restricciones en China al respecto? Las restricciones son muchas, pastor. Podríamos empezar hablando de la Gran Muralla China informática. La Gran Muralla China informática no es más sino el bloqueo de todas las redes sociales occidentales para China. No existen en China. Está prohibido su uso, está vetado su uso y castigado, obviamente. Entonces, empezando por ahí, nos damos cuenta que es una sociedad que quiere tener todo controlado. Es un gobierno que quiere tener todo controlado. Y creo que es el primer país del mundo en tener cámaras de vigilancia, de seguridad en cualquier esquina. O sea, tienen, yo no sé cuántos millones de cámaras. Había un estudio que decía que tenían cámaras en todo lado. Y cámaras de alta resolución. O sea, que te podían captar el rostro, etcétera. Entonces el control de la población, a pesar de que es tan alta la población, el control de la población sí es muy alto. O sea, sí hay un control en todas tus actividades y un registro riguroso de lo que haces. ¿Por qué? Porque allá sí están haciendo la transición del papel moneda por los pagos por código QR. Entonces todo lo manejas con tu celular. Tú compras un café, lo pagas con tu celular y ahí te queda el registro de lo que compraste, a la hora que lo compraste, más o menos saben también el lugar donde lo compraste, etc. Entonces tú dices, bueno, es más fácil que andar con dinero, pero eso tiene un costo, y un costo de tu privacidad. Porque saben, si te compraste unos zapatos, ya saben cuáles te gustan. Si compraste licor, saben que compraste licor. Y lo más curioso que está sucediendo en China con eso, con el desarrollo tecnológico que tienen, es que es un arma de doble filo para la población china. Porque resulta que en el Año Nuevo chino, las familias viajan a ver a sus familiares en las provincias. Pero todas estas compras que te digo tienen un puntaje, entonces te dan unos puntos. Si tú compras arroz, por ejemplo, o compras víveres para la familia, eso te da unos puntos. Pero si compras alcohol o cigarrillos, te baja puntos. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué sirven estos puntos en China? Esos puntos sirven para que después tú puedas optar a viajes. Entonces, viajes en tren, porque por lo menos en esa época no todo el mundo puede viajar, porque imagínate, son más o menos de 600 a 800 millones de personas que intentan viajar a ver a sus familiares. Muchas se quedan sin poder viajar. Entonces, Claro. esos puntos que tú vas acumulando te sirven para poder viajar. Entonces, hay gente que denunciaba que no, porque a mí no me están vendiendo tiquetes por la aplicación. Ya. Era porque los puntos estaban bajitos. Claro. Y por haber comprado licor, por haber comprado cigarrillos. Bueno, ellos... Oiga, interesante, Andrés. Sí. Bueno, en la charla que tuvimos los dos, tú me hablabas que desde Mao y posteriormente se prohibió la religión. Sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo ha influenciado en la cultura? Y hasta el día de hoy, ¿cómo se ve eso? Perfecto, pastor. Realmente desde Mao hay una abolición de la religión. No solo de las tradiciones como de culto a las dinastías,
al emperador, pero también hay una abolición de todo tipo de religiones. Sí, una prohibición. Prohibición radical, radical. Hay una prohibición obviamente al confucianismo, al hinduismo, a sus prácticas ancestrales, milenarias, y también hay una prohibición a todo lo occidental, o sea, hay una prohibición fuerte Claro. a todo lo occidental. A medida del tiempo, yo creería que hacia los años 70, con la muerte de Mao, años 80, años 90, empieza a haber una penetración de varias cosas occidentales, entre esas pues el tema de la religión. Pero es sobre todo por los ingleses, me atrevería a decir ingleses y franceses, y por Hong Kong, Claro. claramente. Bueno, hay algo interesante, como estamos hablando, el tema es el Evangelio y la cultura. Evidentemente no hay un rincón del mundo, así sea en la clandestinidad, y lo que se conoció en un momento por allá en la década del 50 como la iglesia subterránea en China, se llamó la iglesia detrás de la cortina de bambú, y de la iglesia también perseguida en Rusia detrás de la cortina de hierro. Es decir, que aún en la clandestinidad, la iglesia ha existido. Y yo quiero que discutamos esto. Yo estuve leyendo unas estadísticas que el 78% en China es ateo, el 15% es budista y el 2,5% está entre cristianismo, católicos y protestantes. El taoísmo, el islam y otros, el 7%. A ver, pero también vi, porque llegan, es decir, como tú como historiador me explicabas, que depende de la fuente, ¿no? Y estábamos discutiendo antes del programa que se habla de que hay en China 67 millones de cristianos y que está calculado para el 2030 que van a haber más de 200 millones. Cuéntame de eso, ¿no? Porque tú como historiador averiguas las fuentes. Dígame, ¿cuál es la realidad? Bueno, pastor, es complejo saber la verdad detrás de las cifras, pero para hacer una aproximación hay que ser conservadores en ese sentido. Yo creería que al conocer que la mayoría de la población en China es atea, y al conocer que un estado tan robusto que puede controlarte por medio de tus compras, si vas a viajar o no en el Año Nuevo Chino, también me atrevería a decir que el control a la religión es muy estricto. Y me atrevería a decir que los estudios que se han hecho, si no son estudios de universidades chinas o de personas que vivan en China, son de dudosa procedencia. Entonces, el estudio del que estamos hablando en cuestión, que dice que en China hay 67 millones de cristianos y que para el 2030 proyectan más o menos 237 millones de cristianos. Yo diría que es un estudio de la BBC y de una universidad estadounidense. Entonces pensaría que es un estudio el cual no se puede confiar mucho, en el cual no se puede confiar mucho. Más bien tendríamos que ser conservadores. Me atrevería a decir que también en ese estudio decían que las personas que pertenecen al Partido Comunista son 88 millones en China. Entonces, teniendo en relación eso, yo creo que las personas que pertenecen al Partido Comunista en China son muchísimas más. De pronto esta estadística te menciona el 78%. Sí. Y sobre todo por eso, porque el 78% de las personas en China son ateas. Claro. Entonces eso las como que las acerca al partido, las acerca a la proyección del país. Y el tema del cristianismo en China es difícil que no sea permitido, es difícil que sea perseguido y castigado. Es castigado. Claro, es castigado, no de las maneras convencionales, es castigado, por ejemplo, haciéndote una persecución laboral, o haciéndote como de pronto que no puedas aplicar a empleos. Ellos ven la forma de empezar, al estudio también. de ya no darte estudio. Una beca. Y últimamente
Después del año 2005 se empezó a permitir, pero solo para extranjeros, porque la población de extranjeros en China empezó a crecer. Entonces pasamos de ser 200.000 a ser en el año 2019 ya 1.200.000, 1.300.000. Entonces empezaron a permitir las reuniones de extranjeros para sus ceremonias cristianas, etcétera, su culto, bueno, pero solo para extranjeros. O sea, no podemos invitar a un amigo A un ciudadano o chino. que uno tenga un compañero de trabajo y hey, te invito. No, solo para extranjeros. Bueno, Andrés, cuéntame tu experiencia en estos años en China. ¿Te congregaste? ¿Hay templos cristianos en China? ¿Y cuál fue tu experiencia en ese caso viviendo allá en ese lugar? Pastor, nosotros llegamos a China, al sur del país, a Shenzhen, a esta ciudad que te digo que es súper tecnológica y que domina hoy en día el tema de la telefonía, los celulares, etc. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue buscar un lugar donde congregarnos, donde estar, donde ir, y fue muy complejo. Buscábamos, prácticamente muchas veces los domingos nos íbamos a buscar. Y en el mapa no aparecía nada, entonces simplemente nos bajábamos en estaciones y mirábamos a ver si veíamos algo para poder congregarnos. Encontramos una iglesia católica y inicialmente estábamos yendo a esa iglesia. Pero por cuestiones de distancia no pudimos seguir asistiendo, porque lo que te comentaba, las distancias ¿Y cuántos son muy... asistían a esa iglesia católica? Cuando llegamos a esa iglesia católica vimos un coro, vimos más o menos unas personas, pero no eran más de 10 personas. ¿No eran más de 10 personas? No eran más de 10 Y personas. todos eran extranjeros. Vimos extranjeros y hay otros extranjeros que tienen rasgos asiáticos, pero son extranjeros en China, porque son de toda Asia. Entonces el genotipo asiático pues es muy similar, pero no son chinos. Se notaba que no eran chinos. Sobre todo porque la misa se impartía en inglés y pues es para extranjeros principalmente. Luego de eso, en Shanghai, que ya es más hacia el centro del país, encontramos una iglesia cristiana. Ya encontramos una iglesia cristiana y ¿Pero era un templo o una casa? era un lugar que el gobierno chino había destinado para que los extranjeros tuvieran su ceremonia. O sea, como que les permitimos hacerla, pero en donde les digamos. Ah, ya. Y en el horario que les digamos. Y solo ustedes, no vayan a invitar a nadie de aquí chino ni nada. Entonces, en Shanghai nos congregamos en esa iglesia un tiempo. ¿Y qué tal la experiencia allí, sin mencionar nombres? Es complejo tal vez por sentirse también vigilado pues dentro de la misma iglesia, porque si te dan a elegir, no irías a un sitio así, porque es algo que te dicen ellos que te dicen dónde va a ser, que te dicen a qué hora te puedes reunir, que te dicen que no puedes invitar Pero a están nadie. vigilados. Sí, claro, desde que entrábamos, porque la persona el guarda de seguridad, pues era chino y pues ellos son del gobierno totalmente. Claro. Entonces, esa experiencia sí fue un poco, pues sabíamos a lo que íbamos, entonces ya no había como sorpresa, sabíamos que estábamos siendo pues vigilados. Entonces, simplemente lo hacíamos con naturalidad, uno se empieza a acostumbrar a este tipo de cosas. Bueno, Andrés, tengo otro par de preguntas. Vamos a ver de nuevo y participar de una canción. Y te anticipo, digamos, siendo tú historiador, conociendo nuestra cultura, la cultura china, y yo tengo entendido que, por ejemplo, los que estudian historia, antropología, sociología, psicología, profesiones que tienen que ver con las ciencias humanas, normalmente las personas tienden a ser escépticos, algunos agnósticos y otros sencillamente ateos. Entonces quiero que nos cuentes de tu experiencia cristiana, igual que la de Lorena, y nos digas por qué, de todas maneras, esa fe en Cristo se mantiene en ti sólida. Vamos a cantar al Señor
con nuestro grupo de alabanza. Muy bueno. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi
Oh, sálvame. Oh, No, yo no lo. Otra vez estamos aquí con ustedes junto a la mesa y con el historiador Andrés Sánchez. Bueno, antes de la pregunta, Andrés, ¿cuál fue tu experiencia en la pandemia? ¿Viviste allá la pandemia, el comienzo de la pandemia en China, al llegar aquí? ¿Qué pasó? Bueno, estábamos específicamente en el Año Nuevo Chino, que se celebra más o menos en enero, fue en enero en esa época, y empezaron a haber noticias de que una familia se había infectado en Wuhan de un virus desconocido. Al cabo de 2 semanas todo el país entró en pánico y empezamos a hacer una cuarentena preventiva. Entonces nos mandaron pues a las casas, que no podíamos salir. Los extranjeros empezaron a salir de China desesperados como locos y nosotros pues recibíamos muchas llamadas de nuestros familiares que por favor que nos devolviéramos, que eso se iba a acabar, que era el virus más peligroso, etc. Y a causa de eso compramos varios tiquetes para volver, pero como estaba tan saturado el sistema de compra de tiquetes, de viajes, etc., perdimos varios tiquetes, nos tocó cancelar unos, bueno. Y hicimos la cuarentena en China. Finalmente logramos viajar a Colombia, haciendo varias escalas, haciendo varias cosas para poder viajar. Viajamos a Taiwán, Estados Unidos y Estados Unidos, ahí sí a Colombia. Y fue muy complejo llegar a Colombia. Al ver a nuestros familiares nos sentimos muy felices, afortunados de la oportunidad de verlos, de compartir con ellos. Pero fue muy difícil ver cómo la pandemia, en ese momento un virus, una epidemia pequeña, se empezó a convertir en pandemia y ver cómo era inminente la llegada a Colombia de la pandemia. Y pasaban los meses y veíamos cómo la pandemia probablemente en cualquier momento iba a entrar en Colombia y era inevitable. Y así fue. Entonces pasamos cuarentena en China y pasamos cuarentena en Colombia. Ambas cuarentenas las tuvimos que vivir. Pero por fin lograste casarte. Pero por fin, sí. Qué bueno, que era el deseo de Andrés de poder tener su ceremonia cristiana, ya que él había sido casado ya por lo civil y vive allí con Lorena y luego es cuando él habla conmigo para que lo casara. Una muy bella ceremonia, bellísima, y la verdad yo disfruté mucho. Y por eso te hice también la pregunta, Andrés. Hablando de los que estudian esas profesiones, tienden a ser escépticos, ateos o agnósticos. Entonces cuéntanos, ¿cómo tú mantienes tus convicciones cristianas siendo un historiador? Claro que sí, pastor. Hay un referente en mi vida muy grande hacia la espiritualidad, que es mi madre. Y desde muy pequeño me inculcó los valores cristianos, me inculcó el temor a Dios. Y me inculcó siempre estar en búsqueda de la verdad, pero de la mano de Dios. Entonces, como toda persona, en la universidad, al conocer la ciencia como tal, al conocer las ciencias humanas, las ciencias sociales y muchas otras, fácticas, también las ciencias fácticas, tuve varias dudas. En la universidad creo que fue el punto de quiebre en mi vida donde tuve muchísimas dudas, sobre todo de ataques muy fuertes que se hacen desde la ciencia a la religión. Pero en la universidad también me sirvió para poder solucionar estos debates. Y surgieron debates increíbles, debates entre la religión, entre el tema también del cristianismo y el tema de la ciencia como tal. Hasta que llega el punto en mi vida que, sin alejarme de Dios, también puedo seguir investigando y puedo seguir en búsqueda de esa verdad científica, sin alejarme de Dios. Y descubrí que muchos de los principales científicos creen en Dios.
de la historia, muchos historiadores de renombre creen en Dios. ¿Como quién? Por lo menos Albert Einstein. Ah, sí. Él creía en Dios, a pesar de que era el físico más brillante de su época, creía en Dios. También siento que la tranquilidad que me da estar de la mano de Dios no me la puede ofrecer ningún conocimiento. Y por eso también decido, o reafirmo más bien, después de estudiar tantos años, creer en Dios y estar con Él de la mano, de tener su bendición. También para mí fue muy importante. A pesar de que teníamos grupos de estudio de filosofía donde analizábamos a Federico Nietzsche, a Schopenhauer, personas totalmente ateas y con una visión del mundo totalmente diferente. Y con muy críticos de Sí, la muy religión. críticos, los leí, tuve también mis encuentros conmigo mismo analizando estos autores, pero también vi su final, porque la historia nos da eso, la reflexión de sus del final de la vida de ellos y de su repercusión. Y personas totalmente con una vida llena de angustia, de preocupación, desasosiego, frustraciones. Y yo dije, no, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero una vida tranquila, armoniosa, que tenga un proyecto de vida planeado, un propósito. Y también por eso lo decido. O sea, yo decido en mi vida ser feliz también. Decido estar de la mano de Dios, que es el que me ha dado todo. Entonces decido, es una decisión personal. Qué bueno. Andrés, fíjate que tú nos has dicho ahí, aparentemente muy sencillo, pero has dicho cosas muy profundas. Tú dices, la tranquilidad que yo encuentro en mi relación con Dios, no la cambio. Digamos, cambiaría la palabra tranquilidad por paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces fíjate que cuando tú hablas de la paz de Dios, hablas de una dimensión espiritual más allá del conocimiento, más allá de las elucubraciones filosóficas y científicas. Pero la segunda cosa importante que tú dijiste es que en tus estudios de historia, de filosofía, de ciencia, tú te das cuenta, porque la gente dice, es que los que creen en Cristo se hacen cristianos, son unos tontos. Hay gente que no piensa y como ovejitas los llevan al matadero. Pero tú mencionas que también muchos científicos como Albert Einstein y tantos otros entendieron que Dios no es un concepto, sino que Dios es la necesidad más profunda que tenemos los seres humanos. Pero dijiste una tercera cosa. Tú dijiste, todas estas personas, por famosos que hayan sido, tuvieron un final. Y cuando tú mencionabas esto, yo me acordé del gran filósofo francés Voltaire. Y este hombre dio una predicción. Él dijo, dentro de 100 años, el cristianismo estará en el olvido y será mera historia. Dicen que cuando Voltaire murió y los que estaban a su lado se acercaron, él dijo, veo que una terrible oscuridad se apodera de mí. Pero como algo curioso, como algo paradójico, es que Voltaire murió y a los pocos años la casa y el estudio de Voltaire fue comprado por la Sociedad Bíblica de Francia y se convirtió en la distribución de miles y miles de Biblias. Fíjese lo curioso. Pero me gustaría preguntarte, Andrés, Lorena, que yo tuve oportunidad de conocerla el día que te casé allí en Cota, una niña muy hermosa y además de eso muy dulce, y conocí a sus padres, a sus tíos, algunos de ellos
oficiales retirados del ejército, y creo que hay algunas personas que también habían sido religiosos de la Iglesia Católica. Hablé con un jesuita. Cuando se hacen novios, ¿ella ya conocía al Señor o tú le compartiste? En la familia de Lorena hay una tradición católica muy bonita Muy fuerte, y muy sí. fuerte. Sí. Ellos son católicos de hace mucho tiempo, también es como un legado familiar y claro, ya conocían a Dios y tenían el temor de Dios, claro que sí. Claro, pero digamos, ¿ella continúa en la fe católica o cómo complementaron usted siendo protestante, por así decirlo? Claro, pastor, nosotros en ese sentido hemos llegado siempre a un acuerdo. Muy Nosotros bien. decimos, en este tema no hay disputas, sino hay complemento. Qué bueno. Entonces siempre tratamos de complementarnos, ver lo mejor de cada una y siempre yo estoy también presto a ir a la iglesia católica, así como ella está presta también a venir a la iglesia cristiana. Sí, porque yo la vi muy dispuesta. Qué bueno. Fíjate, Andrés, ¿no? Yo al conocerlos ustedes, conocer su familia, la familia de ella, me di cuenta que realmente el temor de Dios está presente y que de alguna manera, pues, el tener a Cristo en el corazón hace la diferencia. Yo considero que cuando nosotros somos legalistas en nuestra religión, muchas veces alejamos a muchas personas, igual como tú dices, yo he conocido católicos con unas convicciones muy profundas y gente temerosa de Dios que tiene un hogar bien constituido. Yo siempre he dicho, ¿no?, que hay un abismo teológico entre nuestras convicciones, en ese caso protestantes, y la teología católica, pero de todas maneras, por ejemplo, nosotros como discípulos de Cristo, decimos siempre nuestros hermanos católicos, porque entendemos que hay un mundo dividido, que hay un mundo que se ha parcelado por ideologías, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo una gran crisis en el mundo y aquí mismo en Colombia, tú que estás trabajando con la alcaldía mayor, te das cuenta, ¿no?, que ahora hay 3 bloques bien determinantes en Colombia, que es la izquierda, la derecha y el centro, y hay una cantidad de convergencias y de acuerdos y de alianzas, ¿no? Y la verdad, considero que en este mundo dividido, Jesús, no estamos hablando de religión, Jesús es el gran desafío para la transformación no solamente del pensamiento, sino del corazón del ser humano. Yo quisiera que termináramos con algo que conversamos, que entre otras cosas disfruté muchísimo, la charla que tuvimos en la oficina. Yo te pregunté muchas cosas, pero te pregunté algunas cosas sobre la familia china, sus costumbres, sus tradiciones y sus mitos. Me hablaste de la dote, yo no sabía que allá eso. Dinos brevemente algo de eso, la familia, sus costumbres, tradiciones y mitos. Claro que sí, pastor. Resulta que en China, a pesar de que se haya abolido pues, la religión como tal, las tradiciones perduraron en el tiempo. Inclusive, pues ya año 2021, nos encontramos con que el novio tiene que pagar una dote a la familia en dinero por la mano de la novia. También... Es decir, que son las familias las que concertan el matrimonio. Muchas veces sí, pero así Sobre no todo sea- en la China sí, profunda, pero ¿no? así no se ha concertado. Así sean que se enamoraron en la universidad, que se enamoraron, bueno, en otro lugar, la dote siempre está. Es decir, el chino viene por la muchacha y dice, mijo, Ya cuando la cosa es más en serio y se van a casar, tiene que dar la dote y es con dinero.
Otra cosa interesante también que nos dimos cuenta con mi esposa cuando asistimos a una boda que te comenté en Hunan, vimos que la boda no tiene ninguna connotación ni religiosa, ni espiritual, ni nada por el estilo. Simplemente es la reunión de dos familias durante 2 o 3 días para darle dinero a los novios. Le dan unos sobres rojos y para jugar un juego tradicional de ellos que se llama Mayok, que es como una similitud entre dominó y cartas, o sea, similar. Y juegan eso toda la noche. No duermen, nada, juegan eso y al final la novia pues se toma algunas fotos, todo, pero todo es en torno al dinero. Entonces es una sociedad que ha como deformado sus tradiciones con lo moderno, que lo moderno es un culto al dinero, a la posesión, a tener, a acaparar. Entonces los matrimonios son bien curiosos en ese sentido. Y no tiene ninguna connotación ni religiosa ni espiritual, nada. Es una reunión de dos familias donde hacen como una especie de fondo para darle dinero a los novios, el vestido completamente rojo de la novia, rojo con dorado, también pues el tema de los sobres rojos, el acuerdo entre las dos familias, la presentación de la nueva familia. Y también en China hay algo muy curioso, que en los nombres está primero tu apellido y en segundo lugar tu nombre. Entonces, interesante. Sí, entonces siempre va a estar primero tu apellido. Entonces ahí la familia de la novia pierde el apellido. Entonces ya la novia pues pasa a ser hija de... Como en Estados Unidos, ¿no? De la otra familia. Entonces son como detalles que uno empieza a darse cuenta ya entrado en la ceremonia. Qué bueno. Andrés, cerremos con esta pregunta. La vez pasada yo te pregunté que cómo resolvían la espiritualidad los chinos, pero la resumo en esta pregunta de la espiritualidad diciéndote, ¿son felices los chinos? Yo me atrevería a decir que tienen una felicidad líquida, una felicidad momentánea, que es la felicidad que te da a ti que te salga bien un negocio, que te da a ti tener un mejor trabajo, la felicidad que te puede dar lo material o el dinero. Pero me atrevería a decir que una felicidad profunda, una felicidad como duradera, no la tienen y la están buscando desesperadamente. Porque lo hemos notado con compañeros de trabajo, personas con las que hablamos, también la pareja del compañero de trabajo, de pronto cuando hacíamos alguna reunión pequeña en la casa, hemos notado que en el fondo son infelices. Nunca piensan qué viene después de la muerte. No lo piensan ni siquiera. No se detienen un segundo a decir, bueno, no hay ¿qué va a pasar? trascendencia. ¿Qué va a suceder? No. Si uno no les hace la pregunta, ellos no caen en cuenta. Entonces es bien complejo. Y lo cambian de pronto por creer en cositas como el calendario chino, entonces ya el tema de los animales, entonces ellos tienen El año pasado fue el año de la rana, ¿no? el año pasado De la rata. fue el año de la rata, sí. ¿Y Y este año es el del buey. El del buey. Y el pasado, el de la rata, fue el del cerdo. Entonces empezamos con el del cerdo, que era un año como de mucha prosperidad para ellos. Entonces le tienen una simbología a todo. El de la rata iba a ser un año muy duro y pues fue el año de la pandemia. De la pandemia. Y este año pues es el del buey, que es Mucho del trabajo. Ellos tienen como una serie de connotaciones simbólicas y muy de tradición, pero en sí no deja de ser simplemente un símbolo que no llena totalmente. Muy bien. Eso me hace pensar, para que terminemos, Andrés, que Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El apóstol Pablo dice también que raíz de todos los males es el amor al dinero. El mundo se mueve por ideologías y nos lo ha dicho el historiador Andrés, que aunque es una sociedad socialista entre comillas, pero
el amor al dinero, a la prosperidad, al desarrollo, aún está por encima de las ideologías, porque el ser humano en lo profundo es un ser materialista, es un ser ambicioso, es un ser competitivo. Y es por eso que el Evangelio tiene un mensaje que responde a lo que decía Andrés, a esa necesidad profunda del ser humano, donde hay un propósito por el cual vivimos, pero donde hay trascendencia y hay inmanencia. En otras palabras, creemos en la vida eterna, creemos en aquel que dijo: yo voy, pero voy a prepararles un lugar, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Esa es la gran diferencia, y es por eso que todos aquellos que por un cristianismo monetizado, el que llaman la teología de la prosperidad, no responde a los postulados de Cristo. Es por eso que el Evangelio tiene el poder de llegar a cualquier cultura y no destruirla, pero transformarla, para que el ser humano entienda que por encima de las teologías hay una buena noticia que se resume en un solo versículo de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Muchas gracias a los ingenieros, el pastor Iván y Johncito, que han estado allí en el máster. Muchas gracias, Andrés, y quiero darte el privilegio que cierres este programa junto a la mesa con una oración. Y de paso, oramos por los enfermos y todas las personas que tienen alguna necesidad. Claro que sí, pastor. Señor Dios, te damos gracias por este día de hoy, Dios. Te damos gracias por los alimentos, Dios. Te damos gracias por todas las personas que están viendo este programa en sus casas, Dios. Bendícelos, protégelos. Gracias, Dios, por el mensaje que se da en este programa. Haz que trascienda. Gracias, Dios, por nuestras vidas. Protégenos, Dios, y ayúdanos a sobrellevar estos tiempos tan difíciles de pandemia, Dios. Ayúdanos a día salir, trabajar. Ayúdanos a salir adelante en todos nuestros proyectos. Y te pido, Dios, que protejas y bendigas a todos los enfermos del mundo, Dios. Ayúdalos a superar la enfermedad, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ver los anuncios, pero quiero recordarle a los líderes que el sábado tenemos un tiempo de ayuno y oración. Ofrezca esa ofrenda para el Señor. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 10. Vamos a tener a los pastores Diego y Marcelita, que nos van a hablar del tema ¿cómo piensa el líder? Una charla muy interesante, y luego nos tomamos un cafeíto. Y el domingo nuestras dos reuniones a las 8 y 10 de la mañana presencialmente. Mañana todavía te puedes inscribir, y el sábado a las 5 de la tarde, nuestro culto o nuestra reunión juvenil presencial. Terminamos con los anuncios y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y saludamos, por supuesto, a Lorenita y a su familia allí en Chía. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Estos son los anuncios para el mes de febrero. Nuestro tema: preparémonos para el cambio. Sigue las redes sociales de la iglesia: Instagram, Facebook y YouTube. Allí te mantendrás al tanto de lo que sucede en nuestra congregación. Esta es nuestra programación. Empezamos un tiempo de oración e intercesión. Esto será a partir de la próxima semana. Estará a cargo de uno de nuestros pastores en el templo. Será de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana. Ven a compartir con nosotros.
Los lunes son de altar familiar. El material lo puedes encontrar en Facebook, Instagram y vía WhatsApp. Recuerda, los jueves nuestras reuniones serán virtuales. Regresa junto a la mesa. Acompáñanos en Facebook a las 7 de la noche. Los jóvenes continúan con su reunión vía online los sábados a las 5 de la tarde en el fanpage Jóvenes DCB. Los domingos las reuniones son presenciales a las 8 de la mañana y 10 de la mañana y continuamos con las transmisiones en vivo por las plataformas virtuales YouTube y Facebook. Para asistir a las reuniones presenciales es necesario diligenciar el formulario de inscripción, el cual encontrarás en la página web www.icdcberna.com o en el fanpage en Instagram y vía WhatsApp. La escuela dominical está online a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. La reunión de la Junta será el 23 de febrero vía online. Recuerda, tenemos un tiempo de oración con los líderes. Esto será el sábado 27 de febrero de 8:30 a 10:30. El cupo es para 50 personas en el templo. Las inscripciones las podemos realizar en el 280-4719 o 316-472-9648. Prepara la Santa Cena. La compartimos todos los domingos. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Las donaciones las puedes realizar en Nequi Colombia o en el Banco Caja Social. Es importante que nos hagas llegar el soporte vía WhatsApp con todos tus datos personales. La obra social continúa activa. Si tienes alguna donación, ponte en contacto con la iglesia y te indicaremos qué debes hacer. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Eterna. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con